mortalidad y los números, los índices de mortalidad, las causas, a nivel general, a nivel global del país. ¿Qué podemos hablar al respecto? En esta lámina lo que quiero remarcar es justamente la importancia de los indicadores de mortalidad, ¿verdad? Son datos del 2020 y queremos mostrar esos indicadores, cómo se comportan a nivel de las regiones sanitarias según las enfermedades, ¿verdad? No transmisibles y sexo. Voy a resaltar un poco ahí, ¿verdad? De qué enferman la gente. Y nosotros catalogamos eso, clasificamos en lo que es las enfermedades no transmisibles y las enfermedades transmisibles, ¿verdad? Las enfermedades no transmisibles se dan un poco en personas ya menores de 70 y por qué no también en mayores, ¿verdad? Y las enfermedades transmisibles en cualquier momento de la vida, no dependiendo del grupo etario, ¿verdad? Pueden ser niños, jóvenes, adultos, etcétera, ¿verdad? Y estas enfermedades no transmisibles se van desarrollando, hay formas precursoras endógenas o hereditarias o también exógenas que hacen de que aparezca esta enfermedad y constituya una carga para poder modificar, alterar o aumentar los indicadores de salud. Entendiendo que son enfermedades crónicas. Son enfermedades crónicas, obviamente. No así algún evento particular de una apendicitis, de un que son proceso enfermedades agudo agudas. que se cura y ya no tiene ninguna repercusión. Así es, un proceso agudo o una enfermedad transmisible, inclusive, ¿verdad? Que pueda curarse nuevamente y como que no haya pasado nada. Pero sin embargo, con las no transmisibles no es así. Y por eso traje un poquitito algunos ejemplos de lo que más enferma a la población. Imagínense, poco ahí le tenés en primer lugar, pero solamente a modo de ejemplificar, porque la principal causa de mortalidad no es la diabetes, es justamente el cáncer. El cáncer. Después vienen las enfermedades circulatorias, ¿verdad? Vienen otras causas. Después está la diabetes en tercer lugar. Pero yo quiero enmarcar como una enfermedad, como te decía hoy, tipo emblemática, ¿verdad? No transmisible. ¿Por qué? Porque más de 400.000, según datos oficiales, de la población está enfermo de diabetes. Imagínate lo que eso significa. En Paraguay. En Paraguay. Que se sabe. Sí. Y más de 190 de esos 400.000, ¿verdad? 119 son diabetes tipo 1. Okay. Tipo 1, donde es una parte donde el páncreas es insuficiente para la producción de insulina que regula la circulación del azúcar en la sangre, ¿verdad? Y el resto, 90% de eso es diabetes tipo 2, que van apareciendo en el transcurso, que son ya de forma secundaria, ¿verdad? Y ahí podemos ver un poquitito entonces de cómo esta diabetes mellitus por 100.000 habitantes. A nivel país vemos ahí que las mujeres tienen mayor porcentaje que los varones, ¿verdad? 42.9 es el de la mujer y 37.7 del varón. Y después tenemos su comportamiento a nivel de las regiones. Por ahí está también, ¿verdad? Y vemos que van sumando. Ustedes saben de que el tema es importante saber, ¿verdad? Que las mujeres entonces enferman más y también transmite a la tercera generación, a sus nietos, en forma hereditaria, ¿verdad? O sea que por lo menos la predisposición. Así es. Y tenemos enfermedades hipertensivas, ahí entran las circulatorias que te estuve diciendo, ¿verdad? Y vemos ahí, por ejemplo, que ahí hay un empate, es igual e igual, ¿verdad? 23.3, 23.5, ¿verdad? Es ínfima la diferencia. Y luego tenemos una enfermedad isquémica del corazón. ¿Qué es eso? Me preguntáis. Bueno, es el infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Y ahí vemos que las mujeres infartan menos, ¿verdad? Porque tenemos que el varón tiene un porcentaje de 55.5 versus 38.3.
Aquí, por ejemplo, se impone, porque voy a ir mencionando ya, ¿por qué estoy mostrando eso? ¿Qué ofrece el sector salud? Los profesionales, los servicios, o independientemente como un factor educacional para que esto se pueda frenar. No decimos que no va a aparecer después, pero va a mitigar bastante, ¿verdad? O va a alargar el momento, el proceso de su aparición. Entendiendo también que la enfermedad hipertensiva aparece de por sí sin una causa específica y lo que tenemos que hacer es llegar al diagnóstico y ofrecer la terapéutica apropiada al paciente, sí, ¿no? Entonces hay que enseñarle a la gente. Esto tiene que tener un abordaje interdisciplinario, ¿verdad? A través de los médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, etcétera, asistente social. ¿Por qué? Porque todo está relacionado, ¿verdad?, a los problemas socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, como te dije, ¿verdad? Entonces el estrés diario. El estrés. Entonces hay que hacer un abordaje, ¿verdad? Hay que hacer un abordaje multidisciplinario, mejorando, o sea, dando una buenísima educación del estilo de vida saludable, alimentación saludable, evitar poco en la dieta, por ejemplo, los azúcares en el momento que no hay que ingerir, por las grasas trans, los alimentos multiprocesados, o sea, hay una serie de temas, ¿verdad? Hay que fomentar caminatas, ejercicios, el sedentarismo, porque eso conlleva nuevamente, por ejemplo, a la obesidad, y la obesidad secundariamente luego conlleva a la diabetes. A la diabetes y a la exacerbación de los picos hipertensivos en los hipertensos. Sí, y algo muy importante, el control de azúcar en ayunas, sí o sí por lo menos una vez al año. Una vez al año. Eso es mi recomendación, ahora le digo a la gente, ¿verdad? Porque algunos pasan mucho tiempo y no hacen su análisis, pero por lo menos con relación a la diabetes es muy importante, ¿verdad? Y otras cosas que le va a llamar mucho la atención es, ¿verdad? Bueno, independientemente, como dije, del tipo 1, cuando el páncreas no produce insulina, que ya te dije, ¿verdad? O en los otros, en donde existen esos factores hereditarios y donde juega la obesidad un rol fundamental. O una diabetes gestacional. Imagina, con quien conversás, a veces te dice, tuve un embarazo bastante complicado. ¿Y por qué? ¿Por la presión alta? No. Tú es diabetes gestacional y muchos no manejan todavía ese término. Este es una cuestión, diríamos, que se da del momento de la gestación, pero que puede instalarse después si no se toman las medidas pertinentes, ¿verdad? Y que luego se cronifique. Entonces, ¿qué es eso? Cuando hay un fallo en la adaptación de la producción de insulina, pero relacionado a los cambios drásticos hormonales que se producen durante el embarazo. A veces no se va a necesitar hacer análisis. Hay la clínica de Soberana. Hay signos patognomónicos, signos importantes de alarma que hacen que uno pueda suponer de que está con una diabetes. Aprovechando, Gustavo, si mencionamos esos sí, signos para por ejemplo, educar a nuestra población. En forma inexplicable, mucha hambre. Polifagia le dicen, ¿verdad? Después también, más hambre de lo habitual. Más hambre de lo habitual, mucha sed. Mucha sed. Y después también tenemos el caso de ganas de orinar, poliuria le decimos. Se levanta a la noche o de repente durante el día orina más, pierde líquido, ¿verdad? Y también la pérdida de peso. La pérdida de peso se acentúa un poco más en el tipo 1 durante toda su fase, ¿verdad? Con relación al tipo 2, que en las primeras fases son voluminosos, pero después también tiende ya a perder peso. Correcto. Y por eso que es mejor prevenir, es mejor entrar en la horma de un buen tratamiento, porque las lesiones precursoras, cuando se tarda en hacer el diagnóstico, los órganos blancos muchas veces ya fueron afectados. El caso de la retinopatía, el caso de la cariopatía isquémica, en donde afecta eso, en el caso de las neuropatías y por supuesto las nefropatías, que son problemas renales. Complicaciones. Hay que evitar llegar a eso. Hay que evitar llegar a eso. Ok. ¿Y cómo estamos a nivel ministerial con relación al provisionamiento de medicación para el tratamiento de la diabetes?
El ministerio tiene estipulado a través, inclusive, de las unidades de salud de la familia, que siempre pongo como ejemplo, ¿verdad? Que es nuestro primer contacto. El equipo de salud trabaja en la dispensarización, en donde catalogan todas las patologías, ¿verdad? Cardiovasculares, neurológicas, el caso de la diabetes, que son las metabólicas, para lo cual ya tiene su trabajo durante el año de hacer su plan operativo anual, en la necesidad de los medicamentos conforme a esta demanda por distrito. ¿Por qué? Porque ellos realmente tienen su censo poblacional, ellos manejan su censo saben, territorial, ¿no? Saben de qué enferma esa población asignada. Entonces eso también se da y se replica en los diferentes servicios, ¿verdad? Y el ministerio maneja el consolidado, por ende, no voy a entrar en detalle, licita los medicamentos, provee a los servicios, tiene en su época a veces dificultades en abastecimiento, ¿verdad? Pero eso es otra cuestión. Están cubiertos, tienen los profesionales a nivel de los servicios y también a nivel central, ¿verdad? Para garantizar, porque hay una dirección de diabetes. Entonces eso hace que los diabéticos que están prácticamente censados, tienen su carnet, tienen su ficha, reciban en tiempo y forma sus medicamentos. Y la importancia ahí, Gustavo, de que una vez hecho el diagnóstico, el paciente acuda para justamente ser censado y a partir de ahí pueda entrar dentro de la lista para el provisionamiento de la medicación. Eso es lo bueno, y siempre digo, en la trinchera. El equipo de salud de la unidad de familia es a veces intramural la atención y por supuesto extramural, porque ellos salen en la comunidad a captar quienes no han sido vacunados, quienes de sus pacientes con problemas cardiovasculares no acudieron al servicio, los que tienen diabetes también, y así. Entonces eso se da. Y ahora hablemos de las defunciones, ¿no? Y ahí, lastimosamente nos vemos la necesidad de hablar. Sí, ¿verdad? Aquellos que no han sido debidamente tratados, tenemos un diagnóstico tardío, en donde, como mencioné recientemente, los órganos blancos ya han sido afectados, entonces es muy difícil. Y ahí tenemos un cuadro del 2016 al 2020, son datos oficiales. Y vemos ahí, por ejemplo, de que siempre el sexo femenino, ¿verdad?, enfermó más. Y por supuesto tenemos más casos de defunciones, ¿verdad? En todo, desde el principio hasta el final, mirando este cuadro. Se replican los años la afectación al sexo femenino. Y aquí avanzando un poquitito en la siguiente lámina, Gustavo, dejamos de lado las enfermedades crónicas y hablando específicamente de la diabetes, y sí ya nos vamos a las enfermedades tumorales, cancerígenas. Asimismo. Aquí en este cuadro lo que queremos demostrar es cómo ser la primera causa de muerte en el Paraguay el cáncer, ¿verdad? ¿Cómo y de qué cáncer fallecen, ¿verdad? De qué cáncer y cómo afecta al hombre y a la mujer. Si miramos un poquito aquí, podemos ver de una enfermedad pulmonar, ¿verdad? Cáncer de pulmón, por ejemplo. El cáncer de pulmón por 100.000 habitantes, ahí vemos que afecta más al hombre, el cáncer de pulmón. Puede estar relacionado a múltiples causas. Sí. Puede ser tabaquismo, ustedes saben que hay múltiples causas, sí. Puede ser primaria y secundaria. Pero ahí vemos cómo el hombre está más afectado, 11.8 versus 3.1. Si miramos un poquitito el caso del cáncer de mama, que es la principal causa de muerte también, pero dentro del cáncer de mama en las mujeres, ¿verdad? Como tumor. El cáncer de mama es 13.6 con relación, por ejemplo, al tumor maligno de cuello uterino, que por 100.000 habitantes vemos que es 10.6. Ahí hay una diferencia, o sea que mueren más de cáncer de mama que de cáncer de cuello uterino. Y ahí una causa muy importante de fallecimiento en los hombres, en los varones, es el tumor maligno de la próstata, que si miramos un poquitito ahí por 100.000 hombres, vemos que 12.1 es alto. Es alto, ¿no? Sí. Sin embargo, si vamos a poner otra vez por género, en lo que respecta a tumores, vemos que nuevamente
el cáncer de mama es superior al cáncer de próstata. Gustavo, es mucho lo que tenemos para hablar, es algo que no vamos a terminar y lastimosamente el tiempo en televisión, vos sabés lo que representa y tenemos que dar por finalizado el programa de hoy. Te agradezco enormemente una vez más tu venida y con esto lo que hacemos es proyectarnos a lo que para el siguiente gobierno estaría, digamos, ofreciendo a la ciudadanía. ¿Algunas palabras que quieras Sí. decir Yo al creo que respecto? para redondear un poquitito, ¿verdad? La salud es realmente muy compleja, se debe abordar de múltiples aristas, pero los actores clave, las autoridades, la comunidad, el Estado, ¿verdad? Está para poder llevar adelante y lograr realmente que el ministerio a través de esto pueda ejercer la gobernanza, la rectoría y también que las prestaciones sean cada vez más eficientes, con calidad y con calidez en la atención. Gracias una vez más, doctor Gustavo. Nos hemos quedado cortos en los temas que hemos seleccionado para conversar el día de hoy y te comprometemos, doctor Gustavo, si es que en una próxima oportunidad puedes visitarnos nuevamente para seguir conversando al respecto. Esto ha sido un programa más de salud para estar mejor. Nos vemos en la próxima.